Buen día, mis hermanos, amigos. Dios les bendiga. Mi nombre es Mileida Méndez y en este día le quiero hablar acerca de la quinta y la sexta palabra que pronunció Jesús en la cruz. Vamos a comenzar con la quinta palabra que se encuentra en el libro de Juan 19:28 y dice: tengo sed. Y lee la escritura. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. En esta semana estamos en la Semana Mayor o la Semana Santa y también estamos celebrando la Pascua para los judíos, que precisamente se celebra en el día de hoy. Y vamos a ver este escenario primeramente desde un aspecto físico. Todos hemos estudiado esto en la palabra de Dios, o hemos visto películas como La Pasión, que nos dan una escena bastante clara de lo que nosotros podamos, nuestra mente humana nos permite ver o imaginar, porque yo creo que de ninguna manera pudiésemos nosotros realmente ver el cuadro que presenta aquí en la cruz. Pero sí sabemos que, de acuerdo a la palabra de Dios, y para nosotros los creyentes, sabemos que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios, que vino como el Verbo encarnado, simiente de la mujer. Vemos esa promesa en Génesis 3:15, al principio de la escritura, para que nosotros pudiéramos ser redimidos nuevamente por la separación del pecado que nos separó de Dios. Y ese redentor había sido prometido para volver a traer o unir a la humanidad con el creador del universo, con nuestro Padre Celestial. Volviendo a esta escena que en la cruz del Calvario, nos dicen, vamos a hablar un poquito acerca del aspecto físico. De acuerdo a lo que nos dicen los estudiosos sobre el fallecimiento, en esta palabra Jesús dice: tengo sed. ¿Y cuántos de nosotros, verdad, cuando tenemos sed, lo primero que queremos alcanzar es alcanzar por este líquido tan vital, el agua, que es tan importante para nuestro sostenimiento, para nuestro vivir? Nuestro cuerpo depende del agua. Y cuando nosotros nos falta el agua, sabemos que nuestro cuerpo no va a funcionar en la forma en que debe funcionar. Imagínese usted ahora en este cuadro donde nos presenta a Cristo crucificado en la cruz, su última comida o quizás lo que había tomado había sido el día antes de ser apresado. Ahora está en la cruz, lleva varias horas después que ha sido azotado, ha sido herido, ha sido molido. Cuántas cosas no vemos y leemos en la palabra de Dios que nos dicen que hicieron con él. Y ahora él está ahí en esa cruz sufriendo. Y ya en su etapa ya final, cuando ya lleva varias horas, es cuando él exclama esta palabra, porque ya su cuerpo ha perdido gran cantidad de líquido, de sangre, también por causa de las heridas que había sufrido. Ha sufrido fiebres. Dice, cuando todo esto sucede, el cuerpo comienza a deshidratarse. Entonces, cuando comienza una sed tan grande que se siente que la lengua se pega al paladar. Y esta es la situación que está atravesando Jesús en ese momento. Aquí vemos este cuadro similar. Y todo esto lo vemos que Él lo soportó allí clavado en la cruz por nosotros. Nos muestra en esta escena la humanidad de Cristo. Le hemos visto, si pudiéramos decir así, hacer milagros, tantas cosas antes de llegar a este punto. Pero en este preciso momento lo vemos en toda su humanidad, como Él está sufriendo y clama por agua. Él dice: tengo sed. O en otras palabras, necesitaba agua. Y vamos a ver ahora que en la palabra de Dios aquí nos dice, ¿verdad?, que sabiendo que ya todo estaba consumado, o sea que ya todo se había cumplido, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y ¿dónde la escritura? ¿Qué escritura está hablando Jesús para que la escritura se cumpliese? Pues sabemos que en todas las escrituras, a través del Antiguo Testamento,
desde el principio hasta el fin de esos libros. Es una historia de Dios, de amor hacia la humanidad, el amor de Dios y la promesa de que Él enviaría un Mesías, un Redentor. Podemos encontrar una de estas profecías, porque son muchas, en el libro de los Salmos 22, 14 al 15, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Otra escritura donde vemos también en el libro de los Salmos, que es un salmo profético, el Salmo 22, 16 dice: y mi lengua se pegó a mi paladar. Y también vemos en el Salmo 69, 22, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora vamos a ver por qué le dieron a beber vinagre. Y vemos en las escrituras que no fue una sola vez. En los diferentes libros de los evangelios, cada uno, no todos relatan la historia de la misma manera, pero sí se mencionan varios de ellos. Lo que quiero compartir con ustedes hoy es que el vinagre se utilizaba en el antiguo mundo, o en el tiempo de la época romana, se componía de una composición de vino con mirra para que la pena del crucificado no fuera tan extensa. También le daban a beber una mezcla de hiel y vinagre para aturdirlo y acelerar su muerte. O sea que lo hacían. La primera vez que vemos en las escrituras, dice en Mateos 27:34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Por qué no quiso Jesús beberlo? Porque Jesús no quería tomar algo que le iba a aturdir, que le iba a sedar. Era algo que le daban a los que iban a esta clase de cruz, de muerte en la cruz, para poder mitigar su dolor. Y Jesús allí decidió cargar con todo el peso de nuestro pecado, sin nada que le aturdiera, le nublara los sentidos. Vamos a ver también la segunda vez que le ofrecen. Lo encontramos en el libro de Mateo 27, versículo 48, y dice: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndolo en una caña, le dio a beber. Aquí vemos también en esta escena que lo pusieron en una caña. ¿De qué clase de caña está hablando? Era una vara la vara del hisopo. Y ahí le ponían una esponja y se la acercaban para que él pudiera beber. No sabemos si ellos lo hicieron en este caso era para mitigar su dolor, porque también encontramos que en otra ocasión lo hicieron para burlarse de él. Eso lo encontramos en Lucas 23:36. Dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Luego también lo encontramos en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta es en la tercera vez, que es la lectura que dimos cuando comenzamos, que en esas dos ocasiones Jesús no aceptó la bebida, el vinagre que le ofrecían, pero ya en esta ocasión es cuando él exclama, cuando ya todo se había cumplido, que él dice: tengo sed. Todo esto para que se cumpliera la escritura. Ahora vamos a ver un poco qué significa esto para nosotros en el aspecto espiritual. Una de las cosas que vemos aquí es qué ironía, ¿verdad? Que el Señor Jesús, quien fue que se le acercó a la mujer samaritana, la encontramos en la palabra de Dios, esa historia en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 37. Quizás usted pues ha escuchado esta historia antes, que él entra en una conversación con ella cuando está junto al pozo, le pide que le dé agua, y entonces le dice a ella: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y es
interesante ver que aquel que se proclamó el agua viva ahora estaba allí en la cruz pidiendo y diciendo, tengo sed. En otra escritura, en el libro de Juan capítulo 4, en el libro de Juan capítulo 4, 37, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí también vemos que Jesús proclamaba que podíamos venir a Él. No solamente encontramos estas escrituras en el Nuevo Testamento, sino que también la encontramos en el Viejo Testamento, cuando escuchamos en el libro de Isaías que dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Amén. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesús, si Él dijo que Él era el agua de vida, que viniéramos a Él cuando tenía sed? Ahora lo vemos que Él está proclamando sed. ¿Sabe por qué Él está proclamando la sed? Porque en ese momento donde Jesús está en la cruz del Calvario, Él se está negando a sí mismo, está en toda su naturaleza humana, sufriendo en la cruz por ti y por mí. ¿Por qué? Porque tú y yo no pudiésemos comprender la grandeza, el amor de Dios, la misericordia, si no pudiésemos relacionarnos con un Dios que se hizo carne para entender nuestro sufrimiento, nuestro dolor. En ese momento Él lo entregó todo. Por eso nos dice la palabra de Dios que dejó su trono, su gloria, su corona y recibió el menosprecio por nosotros. Para seguir y para concluir con esa parte, también vemos que Cristo se puso en pie en el último día de la fiesta de los tabernáculos y nos dice, de nuevo repito la escritura, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué quiere decir esto? Que Jesús nos invita a nosotros a acercarnos a Él, al trono de su gracia, al trono de su presencia, donde Él sufrió sed para que nosotros nunca más tengamos sed. Aquí Él nos llama, nos invita a nosotros a acercarnos al trono de su gracia, de su presencia, para que podamos encontrar el oportuno socorro. En el Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Jesús sufrió sed en la cruz para que tú y yo podamos tener sed de Él, de su presencia, para que le podamos buscar y lo podamos encontrar. Jesús sufrió sed. De acuerdo al Salmo 63:1, que también dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Jesús sufrió sed para que tú y yo en estos tiempos que estamos viviendo tengamos sed de Él, tengamos sed de su presencia, estemos en una búsqueda en este tiempo tan difícil donde estamos viviendo ahora con este virus que anda rondando, donde no nos podemos reunir en un templo. Él nos llama y nos dice, vengan a mí, beban de mí, yo soy el agua. No necesitan el templo de las 4 paredes de una iglesia para venir a mí. Aunque anhelamos ese lugar, anhelamos su santuario, sabemos que Él nos llama y que nuestro hogar se convierte en su templo, que nosotros somos ese templo donde Él anhela y desea habitar. Amén. Nosotros somos también sus pies, sus manos, su voz. Cuando miramos también otra escritura que Jesús le dice, porque tuve sed y me diste de beber. En este momento también nosotros nos constituimos en esa agua que puede saciar la sed de Jesús. Él nos invita a venir a Él, pero a tomar de sus aguas vivas, pero también nos invita a que saciemos su sed. ¿Cómo saciamos la sed de Jesús? Saciamos su sed, como Él dice,
como Él nos dice, nos enseña en las escrituras, que debemos saciar la sed del que tiene necesidad, dando una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, porque Jesús ya no está colgado en la cruz, ya no está sufriendo sed como ese escenario que presenciamos a través de nuestra imaginación de la cruenta cruz, o como se nos muestra en las películas, perdón. Él está vivo, está bien, y nos está llamando a que vengamos en este tiempo de sufrimiento, a buscar la paz que solamente Él nos puede ofrecer. Amén. Vamos a continuar entonces con la sexta palabra de Jesús, que dice: consumado es. Dice entonces Jesús, se encuentra en el libro de Juan, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Para muchos, vamos a buscar también en el libro de Mateo 27:50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y en Marcos 15:37 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Muchos estudiosos de la Biblia dicen y creen que ese gran grito que Jesús dio en la cruz, que fueron una de sus últimas palabras, fue el momento en que dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir consumado? Fue un grito que él exclamó al Padre. No, yo no pienso que fue una palabra así suave, sino que porque nos dice que exclamó, ya sabiendo que todo se había cumplido, ya todas las profecías desde el principio hasta el fin habían tenido su cumplimiento. Para poder aclarar un poquito, la palabra consumado viene del griego, que es tetelestai. ¿Qué significa esta palabra? Esa palabra quiere decir pagado en su totalidad. Es un término que se usa en la contabilidad para decir que una deuda ha sido completamente pagada. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él vino a pagar nuestra deuda en su totalidad. Por eso Él exclamó: ya todo se había cumplido, consumado es. Para continuar, esta expresión consumado es aparece 2 veces en medio de estos 3 versículos que acabamos de leer. Porque dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y después dijo: consumado es. Esta singularidad de cómo se escribió esta palabra en tiempo pasado determina una acción, pero que también continúa siendo. O sea que Cristo continúa, ya la pagó completa, pero no importa cuántas veces nosotros les fallemos a Dios, esa deuda ha sido pagada en su totalidad, está vigente. Nosotros no tenemos esa deuda. Gracias a Dios por su sacrificio por nosotros. Otra cosa que podemos ver en esta escena donde Jesús pronuncia estas palabras, sabemos que tienen un significado aún más profundo. No solamente fueron todos los tipos. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba cumpliendo con todas las profecías que se habían dicho en el Antiguo Testamento. Él cumplió toda la ley, todos los símbolos que se le habían dado a los profetas, todas las fiestas que se le habían dado a los judíos se cumplían en Jesucristo, porque todo lo que le había sido dada era solo una sombra de lo que había de venir, de lo que Jesús venía a cumplir. Aquí vemos que todos los sacrificios de la antigüedad de la ley judía fueron abolidos y también fueron explicados en su sacrificio. Amén. Gloria a Dios por eso. También vemos aquí que cuando el Salvador quiso decir
Cuando dijo consumado es que su obediencia perfecta había sido consumida. Sabemos que Jesús cumplió, aunque estaba en su naturaleza humana, no pecó. Que él fue obediente a sus padres, fue obediente en cumplir la ley y todos los designios que se le había determinado mientras estaba en su naturaleza humana. Y aquí él había cumplido con todo para enseñarnos a nosotros la obediencia, porque sabemos que somos bendecidos cuando obedecemos a la palabra de Dios. Amén. Si nosotros queremos saber cómo vivir una vida plena, solamente tenemos que mirar el ejemplo tan precioso que nos dejó Cristo. Amén. Otra cosa que podemos ver a través de esta escritura, que el Salvador también quiso decir que la satisfacción que él dio a la justicia de Dios había sido consumada. Él era el cordero inmolado. Él fue la expiación y la propiciación perfecta. Todo se cumplía en él. Él fue la única ofrenda necesaria para que tú y yo podemos acercarnos al trono de Dios y a su presencia nuevamente. Otra cosa que vemos ahí cuando Jesús pronuncia consumado es que Jesús en ese momento había destruido totalmente el poder del Satanás, del pecado y de la muerte. En ese momento todo quedó abolido en la cruz del Calvario. Él estaba ahí como un vencedor, aunque nosotros miramos solamente su sufrimiento. En medio de ese grito de victoria, él está emitiendo un grito de victoria también, porque está diciendo: Padre, ya yo cumplí con todo lo que tú me pediste, ya yo cumplí con todo lo que tú tenías preparado desde antes de la fundación del mundo. En ese momento vemos a nuestro Jesús, y yo me lo imagino ahí, que en medio de su dolor, por el sufrimiento físico, también tendría que haber una sonrisa, un grito de gran victoria, porque en ese momento que él dijo que todo estaba consumado, estaba venciendo la muerte para ofrecernos una vida eterna. O sea que sabemos que esta vida es pasajera. Todos un día vamos a enfrentar la muerte, o a menos que Cristo venga, ¿verdad?, y nos lleve, y ya seremos glorificados con un cuerpo transformado. Pero sí sabemos que esta vida es pasajera, que por aquí estamos de pasadita, que nuestra vida realmente comienza después de la muerte o cuando seamos transformados. Y ahí la muerte fue vencida también. El enemigo, el adversario, también fue vencida. Aunque quizás Satanás en ese momento pensaba que se había salido con la suya al clavar a Jesús en la cruz, no sabe que Jesús estaba clavando nuestros pecados en la cruz, y de ahí proviene nuestra victoria. Amén. Sabemos que tenemos luchas, que tenemos pruebas, pero tenemos el regalo de la salvación que Cristo nos ofrece. Sabemos que en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, a veces nos preguntamos: Señor, ¿dónde está? Pues el Señor no nos prometió, ¿verdad?, que íbamos a tener un camino color de rosa, sino que nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiar que yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, que a través de su victoria ya nosotros peleamos desde el lugar de la victoria que ya Él obtuvo. No es para nosotros conquistar la victoria, ya está conquistada. A nosotros solo nos resta esperar y confiar, sabiendo que Él ha guardado un lugar para nosotros, que ha preparado. Amén. Cada día es una oportunidad para que nosotros nos acercamos al trono de la gracia de su presencia. En este día, por tantas situaciones que estamos atravesando, Jesús te está invitando a que nos acerquemos a Él. Me invita a mí y te invita a ti, para que nos acerquemos al trono de su gracia, al trono de su presencia. El velo se rasgó para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él. El velo se rasgó para que nosotros pudiésemos vislumbrar esperanza, para que pudiésemos tener vida, para que pudiésemos venir y acercarnos a su presencia. En este día
Yo te invito, si te sientes cansado, si te sientes abatido, si hay cosas en nuestra vida que no entendemos, y no te digo que vamos a tener respuesta a todas las cosas, pero sí sé que Él es el príncipe de paz. Ya no lo vislumbramos como el que está ahí clavado y colgado en una cruz. Ahora Él es el Rey eterno, el Olam, el eterno, el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y por eso yo te invito que si en este día sientes que necesitas acercarte a Él te llama, ven a tomar de sus aguas para que puedas recibir vida y vida en abundancia. Acércate al trono de su presencia, donde sabemos que podemos encontrar el oportuno socorro. Gracias por su atención. Dios me los bendiga mucho. Vamos a hacer una oración juntos y vamos a pedir al Señor y a darle gracias que en medio de toda situación Él nos dé su paz. Amén. Padre amado, Padre eterno, en este día, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, de tu presencia, mi Dios. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias que tú fuiste el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, para darnos entrada a tu presencia, tu sangre derramada, Señor. Cada gota de tu sangre que derramaste, Padre, fue para que nosotros tuviésemos entrada en este día, Señor. Yo te pido, Padre, por todos los que escuchan, Padre Celestial, en este mensaje, Padre Santo, que tú le bendigas en una forma especial. Clamamos a ti, oh Dios, en medio de estas circunstancias difíciles, Padre Celestial, para que tú, Señor, toque las vidas, para que fortalezcas, Señor amado, a aquellos, Dios mío, que están en frente, Padre Celestial, lidiando con cada situación, poniendo sus vidas en peligro, Dios. Te damos gracias, Señor, porque a través, Señor, de tu sangre derramada, recibimos también sanidad, recibimos vida, recibimos esperanza, mi Dios. Gracias, Cordero eterno, Cordero inmolado, que en ti todo ha sido consumado, que en ti tenemos vida, tenemos paz y tenemos esperanza. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Te habla tu hermana en Cristo, Roxanne. Espero que se encuentran bien. Nosotros aquí estamos bien y saludables. Gracias al Señor. Gracias por la tecnología que tenemos hoy para compartir la palabra en esta Semana Santa. A mí me ha dado el privilegio para traer palabra hoy, hablando en la séptima palabra que dijo nuestro Señor Jesús en el Calvario, y se encuentra en el Lucas capítulo 23 versículo 46, y dice así la palabra: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vamos todos a orar en este momento. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por otro día más para escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, por cada persona que está oyendo en este momento. Yo te pido que abra su mente y sus corazones para recibir esta palabra, Señor, que es viva y eficaz. Te pido, Señor, que tú nos hables, Señor, en este momento, Señor Jesús, y proteja cada familia en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a hablar de lo mucho que podemos sacar desde este versículo. Voy a solamente hablar un poquito, praise the Lord, lo que el Señor me dio, praise God. Y vamos a sacar este versículo por partes, así podemos entender todo lo que está diciendo nuestro Señor Jesús y cómo lo podemos aplicar en estos momentos, praise God. Empieza el versículo diciendo: Entonces Jesús, clamando a gran voz. Wow, esa primera parte es interesante porque a tener tanto sufrimiento, ha pasado mucho sufrimiento y mucho dolor y está a punto de morir en la cruz. Y toma toda su energía, todo lo que le faltaba en su cuerpo para decir esta parte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no solamente lo dice plain y calladito, dice clamando a gran voz.
Wow. Yo no sé si ustedes han visto por películas una persona que está pasando por sus últimos momentos de vida. Ellos no claman a gran voz, es al contrario. Ellos hablan bajitos, quizás le falta el aire de respirar y le salen las palabras bien suavecitos, pero nuestro Señor quería mostrar algo, quería que nosotros poniéramos atención lo que Él estaba diciendo. Y usualmente cuando uno se suba la voz, es para que podemos llamar la atención, praise the Lord, llamar la atención o declarar, proclamar, decir algo importante. Por eso una persona puede subir la voz. Y habló a gran voz para que no hubiese confusión. Praise the Lord. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con esta parte solamente, como el Señor me estaba dando este mensaje, hay momentos que tiene nosotros que proclamar y declarar a gran voz todo pensamiento negativos, toda cosa que sentimientos de ansiedad, praise the Lord, todo sentimiento de culpabilidad y llevar toda la energía que nos falta y que nos rinde, praise the Lord, para clamar a gran voz al Padre, praise the Lord. Y a veces se va a sentir que no tenemos fuerzas, va a sentir que no podemos decir muchas cosas, quizás se siente que estás a punto de morir, praise the Lord. Yo no sé cuán grande es su situación, praise the Lord, pero qué bueno que podemos clamar a gran voz. Dios dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé, praise the Lord. Y Jesús estaba mostrando a nosotros que nosotros podemos todavía clamar al Padre, praise God. La otra parte de este versículo es Padre, praise the Lord. Padre, la relación que Jesús tenía con su Padre era algo especial. Praise the Lord. Y Jesús Jesús siempre buscaba a su Padre y lo podemos ver en la Biblia cuando Jesús pasaba tiempo en el templo para saber de su Padre, praise the Lord, a hablar de su Padre y de las cosas maravillosas, praise the Lord. Y en Lucas capítulo 2 tenemos esta historia donde los padres de Jesús estaban buscándole y no le podían encontrarle, praise the Lord, pero le encontraron en el templo, en el Lucas capítulo 2, 47, quizás ustedes ya saben esta historia. Y dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Wow, solamente con esa respuesta, la prioridad de Jesús era estar en los negocios de su Padre. Praise God. Esta relación con su Padre no se podía separar ni con su padre y mamá que tenía en esta tierra. Praise the Lord. Él amaba a su Padre tanto. Y tenemos que ver, praise the Lord, también otros instantes, praise God, otros momentos donde Jesús se separaba de sus discípulos a orar, praise the Lord. Y dice más adelante en Lucas capítulo 5, praise Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 16, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Praise God. Mira cómo es Dios, mira cómo es Jesús, que se apartaba de sus discípulos para orar. Praise the Lord.
Y eso si no es aplica para hoy también, porque nosotros estamos separándonos de otra gente también. Y qué bueno que tenemos este tiempo para orar al Señor y tomar este tiempo para reflexionar y pedir a Dios por los otros hermanos. Praise God. Quiero también hablar de la diferencia entre un padre y también papá. Praise the Lord. Y es chistoso porque estaba preguntando a mi esposo, ¿cuál es la diferencia? Sí es una diferencia entre papá y padre. Y él dice, sí, claro, es algo diferente. Hermanos, es algo totalmente diferente. Praise the Lord. Cualquiera puede ser papá, pero a ser padre trae más responsabilidad. Praise the Lord. Y la Biblia no dice papá Dios. El Señor no clamó papá Dios en tus manos. No, nosotros somos las que pongan eso en un mente de un niño para decir hay un Dios. Oh, clama papá Dios. Yo mismo se lo hago, praise the Lord, pero qué enseñanza más grande que Él clama Padre, y nosotros estamos haciéndolo pequeñito cuando le decimos Papá Dios. Y Dios no es algo chiquito, es grande, eres poderoso. Praise the Lord. Él dijo Padre hablando con poder. Vamos a ver cuáles las cualidades de hacer un padre. El padre no es algo simple. Mi padre, praise the Lord, es diferente. Es una figura clave en el desarrollo de un niño. Él lo proteja, educa, ayuda en diferentes etapas. Praise the Lord. El buen padre es que siempre está allí, en las buenas y en las malas, siempre presente. Wow. Mira si Dios no es un buen padre. Él nos protege, Él nos educa con su palabra y Él nos ayuda en diferentes etapas de nuestras vidas. Y tanto que necesitamos de ese buen padre, praise the Lord. Un buen padre siempre presente, praise the Lord. Nuestro buen padre es el creador, el omnisciente, en que nos da su infinito amor. Praise God. Padre, en tus manos. Praise God. Clama, Padre, en tus manos. En las manos del Padre demuestra fortaleza y poder. Porque cuando se le acaban las fuerzas, allí era y es en nuestras vidas, praise the Lord. Él es nuestra fortaleza. En las manos del Padre muestra su poder, praise the Lord, conquistando la muerte, porque cuando todos pensaban que esto era los últimos momentos para Jesús, Él iba a resucitar en 3 días, praise God. Si dejo todo en las manos de Dios, yo veré las manos de Dios en todo. Amén. Praise God. Qué bueno es poner todo en las manos del Señor. Jesús encomienda su espíritu al Padre, poniendo todo en sus manos, sabiendo que Él se iba de esta tierra físicamente, pero el Dios Padre se lo iba a levantar de la muerte con su poder. Y Él soltó el control de su situación. Praise God. Cuánto más nosotros necesitamos poner todo a un lado y dejar todo el control en las manos del Señor. Praise the Lord. Y la última parte dice la palabra y expiró. Praise the Lord. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos pasando por ansiedad y tener momentos que no podemos ni respirar o sentimos que no podemos respirar con tantos problemas y luchas en esta vida? Pero el Señor Jesús expiró después de poner todo en sus manos. Praise the Lord. Vamos a leer esta última parte en Marcos capítulo 15. Praise Jesus.
Marcos capítulo 15, versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Praise the Lord. Esto fue para anunciar al mundo que fue Jesucristo el sacrificio completo. Todos los que crean en Él ahora tienen acceso total al Padre. Praise the Lord. Nosotros tenemos acceso total al Padre. Praise the Lord. Nadie se quitó la vida de Jesús, pero Él mismo se entregó para nosotros. Praise the Lord. Y con estas palabras, quizás ha pasado un camino difícil. Praise the Lord. Quizás no compara lo de Jesús. Praise the Lord. Pero ahora es el tiempo para entregar todo a Él. Praise the Lord. Tu vida está en sus manos. Praise the Lord. Y puedes respirar. Respira, hermano. Pone todo en sus manos. Praise God. Quizás se siente lejos del Señor, pero su sacrificio en el Calvario, ya no hay nada que te separa de tu Dios. Praise the Lord. Él pagó por sus pecados y tienes acceso total para venir tal como es. Praise God. Quiero orar en este momento. Gracias al Señor que tomaron este tiempo para escuchar palabra, y espero que ha sido algo que te puede meditar en ella. Praise the Lord. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra esta mañana, Jehová. Gracias, Señor, porque tenemos acceso total ante ti, Señor. Le entregamos todo en tus manos, Señor. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Señor, le ponemos en sus manos porque tú tienes todo el control, Jehová. Quizás ahora estamos pasando por momentos difíciles, Señor. Pero tú, Jehová, promete estar con nosotros, Jehová. Muéstranos su gloria, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo puede morar en nosotros en todo tiempo. Amén. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Espero verles pronto. Dios le bendiga.